Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de ¿bajó Cristo a los infiernos? Bajó Cristo a los infiernos. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. ¿Bajó Cristo a los infiernos? En esta noche me acompaña el hermano Jeremy Colón. Saludos, hermanos y amigos. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y buscamos la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Efesios, capítulo 4, versículos del 8 al 10. Leemos así. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. En esta noche queremos discutir un tema que varios hermanos nos han preguntado y se basa básicamente en el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles es una declaración de fe antiquísima, completada como se lee hoy en las iglesias cristianas alrededor del mundo para el siglo IV. Y la misma tiene una parte que habla de que Cristo desciende a los infiernos. Básicamente esa parte dice que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Y ese concepto de descender a los infiernos no es un invento del credo de los apóstoles, sino que es parte de la enseñanza cristológica, que Cristo no solamente lleva el pecado de su pueblo en la cruz, sino que también experimenta los tormentos del infierno. De ahí han surgido varias controversias sobre este concepto de descender a los infiernos. Y la teología reformada, principalmente, ¿verdad?, sus teólogos y sus credos y sus confesiones, tienen un concepto de lo que significa descender a los infiernos. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 8, párrafo 4, nos dice: el Señor Jesús emprendió este oficio de muy buena voluntad y al fin de que lo desempeñase nació bajo la ley y la cumplió perfectamente, padeció inmediatamente los más crueles tormentos en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no vio corrupción. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y al fin del mundo retornará al planeta Tierra a juzgar a vivos y a muertos. El Catecismo Mayor de Westminster dice: ¿cómo se humilló Cristo después de la muerte? La humillación de Cristo después de la muerte consistió en ser sepultado, en continuar en el estado de la muerte y bajo el poder de ésta hasta el tercer día, lo que ha sido expresado otras veces en estas palabras: descendió a los infiernos. Por lo tanto, cuando hablamos de que Cristo desciende a los infiernos, tiene que ver con los estados de Cristo, ¿verdad? Y cuando hablamos de los estados de Cristo, estamos hablando un tema en cristología que significa
qué etapas o qué estados Cristo existió después de su encarnación, su glorificación, su humillación, su vida, todo eso tiene que ver con los estados de Cristo. Pero principalmente descender a los infiernos tiene que ver con su humillación, Ahora, aquí vamos a entrar en una discusión muy importante. La primera regla que nosotros tenemos que tener para interpretar correctamente lo que dice la Biblia de la humillación de Cristo, del estado de humillación, es que ese estado de humillación se tiene que dar en las dos naturalezas de Cristo. Cristo tenía una naturaleza humana y una naturaleza divina. Eso es importante señalar, porque bien sabemos durante el proceso histórico del desarrollo de la Iglesia, pues hubieron unas herejías, unas discusiones cristológicas, y una de ellas se llamaba el apolinarismo, que era simplemente pues afirmar que Cristo tenía un alma divina, pero un cuerpo humano, y la otra posición era eutequianismo, que era una mezcla entre las dos, ¿verdad? Y entonces mayormente eran entre estas dos posiciones, tratando de hacer sentido de quién es el Redentor. Claro, porque es que en cierta medida hablar de un ser con dos naturalezas pues era algo difícil de explicar, y como quiera está envuelto en un misterio, ¿verdad? Sigue siendo difícil. Está envuelto en un misterio. Pero tenemos que tener claro, ¿verdad?, que cuando hablamos de los estados de Cristo, sea el de glorificación o el de humillación o lo que queramos discutir, esos estados se dan en las dos naturalezas. No puede haber una división de las naturalezas, porque en el momento que Cristo asume cuerpo humano en el vientre de María Virgen, esas dos naturalezas nunca se separan. Nunca se separan. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, como sabemos, y podemos hablar del presente en relación a la divinidad, Cristo existe en su cuerpo humano. Existe en su cuerpo humano. Por lo tanto, cuando hablamos de que Cristo desciende a los infiernos, que Cristo experimenta los tormentos del infierno, tenemos que hablar que eso ocurre en las dos naturalezas. Y esa es la primera base de nuestra discusión. Ahora, ¿en qué forma Cristo experimenta la humillación, número uno, y los tormentos del infierno, número dos? ¿En qué forma podemos verlos? Bueno, el primer concepto que nosotros tenemos que ver es la encarnación. La encarnación crea un estado de humillación en el Verbo. El Verbo, que es el dueño de todas las cosas y el creador de todas las cosas, y que por medio de él se crea todas las cosas, se sujeta a las limitaciones y a las pruebas que significa estar en un cuerpo humano. Filipenses 2. Sí, y la rebajarse. kenosis, exacto, el vaciamiento de sí mismo. Exacto. Los pasajes que hemos leído, Efesios 4, del 8 al 10, regularmente han sido mal interpretados. Y se ha creído que esos pasajes se refieren, que es lo que queremos aclarar hoy, que Cristo cuando muere va a un lugar que se llama el seno de Abraham. Y en el seno de Abraham pues están las almas que en el Antiguo Testamento esperaban la redención, y Cristo les anuncia, entonces los lleva al cielo, como si el seno de Abraham fuera un lugar aparte del cielo. Sí. Y lo primero que tenemos que aclarar, hermanos, es que la Biblia utiliza diferentes terminologías hablando de lo mismo. Diferentes explicaciones del mismo tema. Claro. Por ejemplo, el cielo, la Biblia utiliza términos como paraíso, como tercer cielo, como el seno de Abraham. Pero no significa que el paraíso está por un lado, exacto, y el seno de Abraham por otro lado, y el cielo por otro lado, y aquí hay un triángulo de lugares santos. No, hermano, en ningún lugar la Biblia nos permite una cosa así. Hay un problema con el texto que utilizan, porque Cristo todavía no había subido al Padre. Exacto. Y entonces no pudo haberse llevado a nadie para allá. Exacto. Por lo tanto, el pasaje de Efesios se refiere a la encarnación como un estado
de humillación. De rebajamiento. Exacto. De rebajarse. Si nos vamos a Filipenses 2, que era el pasaje que está diciendo Jeremy, la explicación es mayor, o sea, más patente, ¿verdad? El pasaje de Filipenses 2, del 5 en adelante, ¿qué nos dice? Nos dice así: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, por lo tanto, Pablo lo que nos dice es que Cristo pasa, si podemos hablarlo así, con mucho cuidadito, sí, porque estamos hablando de cristología, una doble humillación. La encarnación, y estando como hombre, recibe, se multiplica esa humillación en el proceso que tienes que experimentar con los pecadores. Recuerden que estamos hablando de Cristo, que era un ser santo, que no pecaba, que no podía pecar, y enfrentaba un mundo de pecado, y recibía las humillaciones, los desplantes, los ataques del fariseísmo, a los cuales Cristo lo que tenía que era mover un dedo y desaparecerlos del planeta Tierra, incluyendo al Imperio Romano. Por eso Cristo le decía a Pedro, cuando Pedro utilizó la espada, le digo: Pedro, ¿tú crees que si yo no oro a mi Padre, Él nos manda ahora 12 legiones de ángeles y se acabó el imperio? Aquí se acabó esto. Pero Cristo se somete, es lo que llamamos en cristología también, a la obediencia pasiva, ¿verdad?, de las humillaciones de los seres humanos en su condición humana, de encarnación. Sí, el hecho mismo, el hecho solo de la encarnación, de por sí nada más, era una tremenda humillación, porque era la majestad del cielo. Dios, creador de todas las cosas, hacerse carne. Así mismo es. Incluso que es aún todavía, claro, un reto mayor, es el tema más difícil en la teología, porque pues cargamos tantas presuposiciones en el tema, y presuposiciones muchas veces correctas en el sentido de que nuestra naturaleza es caída, hay una finitud, y entonces tenemos unas ideas que vienen de la tradición de los griegos y Immanuel Kant, que lo infinito no puede entrar a lo finito. Claro. Y entonces cuando Dios se encarna y se hace hombre, esas dos naturalezas se mantienen. Debería eso explotar nuestro cerebro. Claro, claro. Así que lo que estamos estableciendo, ¿verdad?, estas bases son importantes. Cuando el credo de los apóstoles habla que Cristo descendió a los infiernos, se refiere en su primera etapa en la humillación de Cristo, en el estado de Cristo, en la humillación de encarnarse y enfrentarse al pecado, y a los ataques y a las vejaciones que le hacen los seres humanos. Pero hay un segundo aspecto de descender a los infiernos, y es el aspecto de la cruz, del Gólgota. ¿Qué significa el Gólgota en relación a descender a los infiernos? Pues mire, en el Gólgota Cristo experimenta los tormentos del infierno. Hay dos aspectos importantes en el Gólgota, donde vemos cómo se experimenta los tormentos del infierno. Número uno, la sed. Cristo expresa que tiene sed. Esa sed, que puede ser humana, también tiene que verse como parte del tormento del infierno, donde va a haber una sed no solamente física, sino también una sed de Dios. Por eso Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El infierno es un lugar en el cual es un total abandono de Dios. Un total abandono de Dios. En ese sentido, Cristo está experimentando los tormentos del infierno en el Gólgota. Pedro también le llama los dolores de la muerte.
como dice Hechos. Claro, los dolores de la muerte. Estamos hablando de los dolores de la muerte, de las humillaciones, de los tormentos del infierno en el Gólgota, que es el abandono, la sed, el odio de sus enemigos. O sea, allí Cristo experimenta esos tormentos del infierno por los suyos, por su pueblo. Por lo tanto, tenemos un segundo aspecto de la humillación de Cristo. Ya no solamente la encarnación, ya no solamente en ese estado, ¿verdad?, de humillación, ya no solamente enfrentar a los impíos en su ministerio público y las limitaciones que implica estar en un cuerpo humano, todas las limitaciones, los sufrimientos, sino también el abandono de Dios y la sed. En ese sentido, ¿cómo ven la humillación de Cristo en el Gólgota? Bueno, ahí él está representando a sus elegidos y está recibiendo todos los golpes y la ira de Dios sobre él. No era el mero sufrimiento físico de los golpes o de la cruz o del cuerpo colgando, sino era los golpes y la ira de Dios contra el pecado, sobre el pecado, ¿no? Y en ese sentido, el infierno es parte integral de ese sufrimiento y esa sustitución. Por eso ya el infierno no tiene que lugar ni poder sobre los creyentes, porque Cristo experimenta los tormentos del infierno. Esto nos lleva al tercer aspecto de la humillación de Cristo, ¿verdad? Y del estado de humillación, la muerte y el enterramiento de Cristo. Y esto es muy importante porque con la muerte y el enterramiento de Cristo entramos en un nuevo misterio en relación a la unión hipostática, ¿verdad?, de las dos naturalezas de Cristo, y a dos pasajes que mucha gente saca para dar a entender que Cristo bajó a los infiernos mientras su cuerpo estaba mientras su cuerpo estaba en el sepulcro. Y nosotros negamos a la luz de la Escritura y a los principios que estamos presentando aquí, que Cristo haya bajado a los infiernos. Cristo, cuando experimentó el infierno, fue en el Gólgota, y su humillación la experimenta en la encarnación, en su vida, en el Gólgota y en su muerte y enterramiento. Es bueno señalar que los que escriben el credo no tienen la intención de interpretar o de que se interprete que Cristo fue literalmente a un lugar, infiernos. A un lugar geográfico, lo que quiero decir. Sí, pero ese lugar donde se encuentran los muertos y están sufriendo los tormentos del infierno, no era la intención de los escritores del credo que se interpretara eso. Es muy importante porque ahí infierno no es en el concepto que nosotros tenemos de que va a un lugar, ¿verdad? Ahí infierno se está refiriendo que Cristo experimenta los dolores, los sufrimientos. Los sufrimientos del infierno. ¿Tú ibas a decir algo, Jeremy? No, que que la separación de Dios y el pecado ya es una forma del infierno. Claro, que nosotros experimentamos a día también. Claro que sí. Lo que pasa es que este es un tema que regularmente hay una impresión popular del mismo, y que Cristo bajó los infiernos y le predicó a medio mundo allí y le dijo a los demonios, perdieron, cosas así. Mire, nada de eso. Pero perdóneme, el Evangelio de la Prosperidad y varios predicadores del Evangelio de la Prosperidad, que es lo que vamos a atacar en la segunda parte de nuestro programa, hablan de que Cristo fue al infierno y fue apresado por Satanás 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, y que hubo una lucha para que Cristo fuera soltado. O sea, llevamos estas imaginaciones a la fantasía blasfémica de muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Pasamos a la sección de la pregunta bíblica. Tengo una pregunta de la semana pasada, y unas preguntitas que tengo, ¿verdad? Tengo una pregunta del señor Suriel de Santurce. Él pregunta en qué forma enterraron a Cristo. ¿Fue él nada más así o así enterraban a todos? Bueno, regularmente se enterraba a la gente así en un tipo de cueva, ¿verdad? En esos días. Y como Cristo fue trabajado
después de su muerte, regularmente se hacía ese enterramiento en esa forma. También tengo una pregunta del señor Alexis de Ponce, que cuál fue la necesidad de Cristo predicar a aquellos que estaban en el infierno. Pues eso mismo, hermano, ninguna. Cristo no bajó los infiernos, no había ninguna necesidad. Es una pregunta que se contesta a sí misma, no había ninguna necesidad. Ahora, tengo una pregunta de la semana pasada, del hermano Nelson Crespo, era de la semana pasada, ¿verdad, Jerry? Sí, era la semana pasada. De Carolina. Preguntó qué cree de las iglesias que tienen tendencias hebreas o de Israel, con danzas, mantas y bueno, y un montón de cosas. Pues hermano, esos son judaizantes en la iglesia. Judaizantes. Porque la Biblia no nos manda en ningún sitio, ¿verdad? Que eso sea parte de la adoración correcta dentro de lo que era el culto, inclusive desde el Viejo Testamento hasta la formación de la iglesia. Claro. Eso no hay evidencia de eso para nada. Y todo esto es falta desde el punto de vista eclesiástico sociológico. Es cuando usted niega 1000 y pico de años de historia de la iglesia y cómo la iglesia ha desarrollado una liturgia y usted la identifica con lo que no tiene que identificarla, pues entonces la iglesia se queda vacía, se queda sin miembros, sin base, sin agarrarse, sin ¿verdad? base. Sin base. Y entonces tienen que crear algo para llenar el culto, entonces tienen que recurrir a las sombras. La Biblia dice que eso son sombras de lo que había de venir, ¿oyó? Aparte que las danzas que se utilizan en estas iglesias, eso es son polcas, ¿oyó, hermano? No son hebreas, no son hebreas. Tiene de hebreo lo que yo tengo de gitano. O sea, son polcas polacas, porque muchos de los jóvenes que venían después del Holocausto, que venían a Palestina, venían de esas áreas, jóvenes judíos, y venían con unas traducciones de las polcas. Entonces, cuando llegaban al aeropuerto de Tel Aviv, se narra que bajaban y empezaban a bailar en círculo lo que habían aprendido en Europa, que eran las polcas polacas. Y pues muchos creen que esos son, pues, pero ustedes le ponían el idioma hebreo y la música hebrea, pero todo el mundo decía, mira eso, no. Que ni siquiera se remonta a la época de Moisés ni la de David. No, pero es una falta de respeto, ¿sabes? Y que nosotros no sabemos que claro, cómo va a ir. Claro. Que es importante también enfatizar que mucha gente lee en los salmos las celebraciones y las fiestas. Hermano, eso es lo que eran, fiestas. No confunda el concepto de fiesta con el concepto de la adoración dentro de lo que es el templo. Con el culto, sí. Claro. En el tercer aspecto de la humillación de Cristo, ¿verdad? Mire, yo tengo aquí una preguntita que voy a contestar, que si el pueblo de Dios sigue siendo Israel. No, el pueblo de Dios es la iglesia. El Israel de Dios. El Israel de Dios es la iglesia. Nosotros podemos hablar de unas promesas a Israel desde el punto de vista nacional, en el sentido de que Israel, yo no dudo que exista hasta el fin, que Dios proteja nacionalmente, ¿verdad?, a los descendientes, porque el pacto se concebía nacionalmente. Pero de ahí a que sea el pueblo de Dios, no, hermano, porque el pueblo de Dios es la iglesia. Usted puede ser judío, si usted no cree en Cristo, no es un verdadero judío desde el punto de vista del apóstol Pablo, desde el punto de vista de la iglesia, porque el verdadero judío, dice el apóstol Pablo, es aquel que acepta a Cristo como Mesías. Eso dice rápido en Romanos. Y esas cosas nosotros las tenemos que tener claras. Ahora, que creamos que Israel, el actual Israel, pues un descendiente, hay descendientes ahí del pueblo original, sí, hay descendientes, porque eso no se puede negar. No todos, no todos, pero hay descendientes. Y que usted pueda, rebuscando en el pacto, a ver unos aspectos nacionales en los cuales Israel se mantenga hasta el fin. No, yo no dudo eso tampoco. Pero de ahí que sea el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. Pasando al aspecto, ese tercer aspecto de la humillación de Cristo y de bajar a los infiernos, el enterramiento, la muerte y el enterramiento. Al estar Cristo
bajo el poder de la muerte, su cuerpo bajo el poder de la muerte, eso es parte del estado de humillación. Y ahí también hay un aspecto del Hades, porque también el término Hades, que en hebreo es Seol, se aplica a la tumba, y ahí Cristo está en el Hades, en la tumba. En la tumba. Ahora, cuando Cristo muere, escuche bien, Cristo dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, Cristo iba directamente al Padre, esperando la resurrección. Como también Pablo dice que quiere estar en presencia del Señor. Exacto. Como todos los creyentes están en la presencia del Señor luego que mueren. O sea, Cristo estaba con el Padre, esperando la resurrección. Si Cristo hubiera bajado a los infiernos, que sería un estado de humillación, bajar a los infiernos, significaba, escuche bien, significaba que solamente el aspecto de la divinidad hubiera experimentado la humillación y no el cuerpo humano. El cuerpo humano se queda porque el cuerpo humano estaba aquí. En tiempo y espacio. ¿Estaba dónde? En el sepulcro. En el sepulcro. Y en ese sentido, no podemos ver que Cristo, después que muere, bajó a los infiernos. Pues sería entonces romper la persona, el Redentor, romper la naturaleza. Romper las dos naturalezas, o sea, separar las dos naturalezas de Cristo. Y usted no puede separar las dos naturalezas de Cristo. Cuando Cristo estaba enterrado, esto es muy importante, cuando Cristo estaba enterrado, se mantenía la unión de las dos naturalezas. Nosotros no sabemos cómo ocurría eso es un misterio. Pero esas dos naturalezas no se pueden separar. Lo que pasa es que muchas veces, ¿verdad?, comparándolo con la experiencia que nosotros, nos dice la Biblia de nosotros. Sí, la separación del cuerpo y alma. Y la separación del cuerpo y alma. Pero recuerda, hermanos, que Cristo es nuestra cabeza. O sea, Él es nuestro mediador. Él, aunque comparte nuestra naturaleza, es diferente. Es diferente a lo que nosotros incurrimos cuando morimos. Y vamos al juicio y nuestro cuerpo espera para entonces ser resucitado. Exacto. Mire, yo tengo aquí yo lo voy a contestar rápido, ¿verdad? Porque queremos pasar a dos pasajes en esta noche, ¿verdad? El hermano Víctor Torres Bayamón quiere saber por qué la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Pues claro que viene de los judíos, porque Cristo era judío. Si Cristo hubiera sido puertorriqueño, diría, la salvación viene de los puertorriqueños. Pero como Cristo era judío, por eso dice que la salvación viene de los judíos. Y a ellos se le confió la palabra de Dios, dice Pablo. Por eso es que... viene de los judíos. Y entonces el hermano Carlos Benítez de Caimito quiere saber si bailar haciendo pantomima en el altar es correcto. Bueno, escuche bien. Si es una actividad fuera de la adoración, como parte de una manifestación de arte en la iglesia, de actividades jóvenes, o que usted vaya a un sitio a evangelizar y quiere llevar unas pantomimas, eso no es ningún problema. Pero en la adoración, ya Dios estableció cómo tenía que ser adorado, hermano. Y nosotros no podemos añadir cosas a la adoración que nos dé la gana. Aquí nosotros nos mandamos, aquí el que manda es Dios. Y así de sencillo es esto. Dios estableció cómo quiere ser adorado. Exacto. Y eso no estaba incluido dentro así mismo de lo que Dios estableció. Ahora, hay dos pasajes que regularmente se utilizan para decir que Cristo bajó los infiernos. Y vamos al primero, Andrés. Que es Primera de Pedro 3, 18, 20. ¿Cómo dice? Dice... Primera de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Ok, a base de todo lo que hemos discutido, sabemos que esos versículos tienen que verse a la luz de la claridad. Si hay una regla de interpretación es que los versos difíciles o oscuros se interpretan a la luz de los versos más claros y de toda la doctrina de la Escritura. Y por lo tanto, esos versículos, ¿cómo regularmente se interpretan? Bíblicamente. Bíblicamente y teológicamente. Teológicamente, de la única manera
que tiene una explicación esto es que está hablando de la predicación de Noé antes del diluvio. Exacto. Y está hablando de que por el Espíritu de Dios Noé era el profeta y predicaba. Exacto. Y que como todo se hace por medio de Cristo, se estaba predicando la verdad allí. Bueno. Cristo estaba siendo predicado. La salvación siempre es Cristo. Ciertamente. Y en ese sentido, lo que se ve en estos versículos es que así como Cristo vence la muerte y se predica, ¿verdad? Se predica, asimismo Noé, con el espíritu del Evangelio, predicó. Ahora, pero cuando habla de los espíritus encarcelados, y ahí empiezan los misterios, sí, ¿verdad? Del texto, ¿verdad? Porque se pueden ver a los pecadores que están encarcelados por su pecado, pero también se tiene que ver ¿qué? A las huestes enemigas de Dios en el tiempo de Noé, a los enemigos de Dios que son las huestes angelicales enemigas de Dios, que también se le declara el Evangelio. Lo que no se puede ver es que ellos estando muertos, incorpóreos, o sea, sin el cuerpo, Cristo fue a predicarles que... No, predicarles que, porque no tiene que predicarles. No hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. Después está establecido que los hombres mueran y después el juicio. El juicio. No es la predicación del Evangelio. Exacto, exacto. Tú ibas a decir algo, Jeremy. Ok, vamos al segundo pasaje. Hay un segundo pasaje que se utiliza. El verso 6 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, del 4 al 6. 6, verso 6 nada más. Ok, particularmente el verso 6. Bueno, vámonos al 4, desde el 4:4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Ok. Ahí también hay varias formas de ver el texto, ¿no? Y se piensa que cuando habla de que son muertos y son juzgados en la carne, se refieren a los creyentes. Exacto. Que han sido martirizados por su fe. Porque no tampoco se puede pensar que se le ha predicado a los muertos, porque no hay razón. Sí. Una vez murieron, lo que viene es el juicio y no una oportunidad de salvación. Sí. O sea, el texto no da para poder agarrarnos. Por lo tanto, que el pasaje que básicamente, ¿qué nos quiere decir? Que que cuando habla de predicación a los muertos, se refiere... Ajá. Jeremy. A los muertos espiritualmente. Bueno, cuando, esa es otra interpretación también, o a las personas que no han conocido al Señor. Es lo que menciona, de hecho, Berkhoff en su estudio de cristología aquí. O sea, que estamos hablando de los hombres caídos, que esta es la predicación a los muertos. Esa es una de las interpretaciones. Pero hay otra interpretación, la que tuviste de los mártires. La de los mártires, sí. Repítela. Que es los mártires sufriendo y muriendo por causa de que han predicado el Evangelio. Eso mismo, que han predicado y se cree que esa es una de las mejores explicaciones, ¿verdad? Que por medio de su martirio, ¿verdad?, se predica el Evangelio y han predicado a Cristo. Estos muertos predicaron a Cristo. Y entonces han sido juzgados por los que no son creyentes. Exacto. Como que han muerto, ¿verdad?, por sus delitos, cuando es al revés, han muerto por causa del Evangelio. O sea que básicamente, a la luz de ver que Cristo es el centro de todo y al mismo tiempo el que recibe las humillaciones y los castigos del infierno en el Gólgota y en el enterramiento, ¿verdad? Todos estos pasajes no pueden verse como que Cristo experimenta una segunda, o que Cristo va a predicarle a quién. Porque ya Cristo cumplió su ministerio. Sí, no hay oportunidad después de la muerte. La Escritura dice que una vez muerto ya, lo que viene es el juicio. Y no una predicación del Evangelio, porque no hay para qué. El hermano Luis de Carolina dice que la iglesia es el cuerpo de Dios o el pueblo de Dios. Los dos. Las dos cosas. El cuerpo de Cristo y el pueblo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Las dos cosas. Es el cuerpo de Cristo
el pueblo de Dios, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, la ciudad de Cristo, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial. La Biblia tiene un montón de títulos para la iglesia. Eso, un título no excluye el otro, un título no excluye el otro. O sea, y si resumimos lo que hemos discutido, cuando hablamos del estado de humillación y de que Cristo bajó a los infiernos, ¿qué queremos decir? Volvemos a la cruz, volvemos a los sufrimientos. Pero estado de humillación, sí, desde la encarnación. Desde la encarnación empieza Cristo a experimentar la humillación. Incluso desde antes en la preexistencia, cuando Él asume los roles de la redención, se puede decir que Él tiene una... El estado de humillación comienza con la encarnación. Con la encarnación. Los roles de salvación ocurren posterior a la encarnación. Lo que ocurre antes de la encarnación es que la intercesión para creación y para la revelación. Para la revelación. Posterior a la encarnación ocurre la humillación en su encarnación, en su vida, en su ministerio. El Gólgota pasa al segundo aspecto de su humillación, que experimenta los tormentos del infierno, el cual se extiende al tercer aspecto, que es la muerte y el enterramiento. Y eso es lo que entendemos. Y es unos temas bien fascinantes sobre esto. En esta hora le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté siempre sobre los tuyos. Dios te bendiga ricamente.